La solución del ejercicio número 5, en donde tenemos 3 cargas puntuales, están ordenados como se muestra en la figura. Vemos que están ordenados una en el eje X y la otra en el eje Y. Nos piden que encontremos el vector del campo eléctrico que queda en el origen de manera conjunta a la carga de 6 nanocoulomb y menos 3 nanocoulomb. A esta la ubicamos de la siguiente manera. La ubicada en el eje Y la nombramos A y la ubicada en el eje X la nombramos B. Ahora recordemos que es un vector de campo eléctrico. El campo eléctrico se representa matemáticamente mediante el vector del campo eléctrico definido como consciente entre la fuerza eléctrica que experimenta una carga testigo y el valor de esa carga testigo, una carga testigo positiva. Eso quiere decir que el valor que ubicamos en el punto de origen corresponde a 5 nanocoulomb. El vector numérico del campo testigo en el origen será el obtenido por las dos magnitudes de estas dos cargas. Por tanto, tenemos que para la parte A, el valor del campo eléctrico en el origen será igual al campo eléctrico generado por B, más el campo eléctrico generado por A. Para esto utilizamos la fórmula del campo eléctrico. Primero, para la carga de B, utilizamos la siguiente fórmula en dirección de Y. Es decir, en dirección hacia el origen del eje X. Y para la carga de A será la misma fórmula, pero en dirección a J, es decir, en dirección al eje Y. Aplicando las dos fórmulas, tenemos que para B nos arroja una carga negativa de menos 600 nanocoulomb en dirección a Y. Y para el punto A nos arroja una carga negativa menos 2697 en dirección a J. Ahora tenemos que aplicar la fórmula de la teoría, donde nos dice que el vector del campo eléctrico en el origen será igual a la suma de los dos campos eléctricos. Entonces aquí realizamos la suma y nos indica que el vector total en el origen del campo eléctrico es de menos 600 en dirección Y, menos 2697 en dirección a J. Pide también que encontremos el vector fuerza sobre la carga de 5 nanocoulomb. Para esto ubicamos la fórmula teniendo ya el total del campo eléctrico, que lo sacamos según la ecuación de la teoría. Ubicamos F, que sería la fuerza del campo sobre Q, que sería el punto específico de la carga. Entonces, como lo que necesitamos es el vector F, entonces despejamos F y nos quedaría el vector fuerza, que es igual al campo eléctrico en dirección a Q en producto. Entonces sustituimos los valores. Aquí tenemos la cantidad del vector del campo eléctrico, sería este, que fue el total que obtuvimos por el punto en cuestión de nuestra carga de 5 nanocoulomb. Resolvemos el producto y por tanto nos indica que el vector fuerza correspondería a menos 3 por 10 a la menos 6 en dirección Y, y menos
1,3485 por 10 a la menos 5 en dirección J. Evaluando, nos queda que el vector del campo eléctrico que crea en el origen de las cargas A y B es el resultado de la suma del campo B en dirección I más el campo de A en dirección J. Así mismo, el vector fuerza resultante es la magnitud por la carga en el origen de 5 nanocoulombs. Analizando un poco, entendemos que el campo que genera el campo B, la carga que genera la A, crea un vector testigo en el origen cuya carga correspondiente es de 5 nanocoulombs. El vector campo correspondería al resultado por la teoría y el vector fuerza correspondería al resultado de la fórmula del campo eléctrico. No, córtalo ahí. Analizando un poco, entendemos que en el campo que genera la carga B y el campo que genera la carga A, crea un vector testigo en el origen cuya carga corresponde a 5 nanocoulombs. El vector campo correspondería al resultado por teoría y el vector fuerza correspondería al resultado del despeje de la fórmula del campo eléctrico.